La literatura en lengua española, desde la posguerra española hasta la actualidad, y la literatura hispanoamericana del siglo XX y XXI, constituyen dos grandes tradiciones literarias que han evolucionado en paralelo, reflejando contextos históricos complejos, transformaciones sociales profundas y una constante renovación estética. Ambas tradiciones han dialogado con las corrientes literarias internacionales y han aportado voces únicas que han enriquecido el panorama literario mundial. Este documento ofrece un análisis detallado de estas tradiciones, sus características, autores y obras más representativas, así como las transformaciones que han experimentado hasta nuestros días, con el fin de proporcionar una visión amplia y profunda para quienes desean conocer más sobre estos temas. Y literatura española de posguerra a la actualidad. 1. Contexto histórico y social. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, y la posterior dictadura franquista, 1939 a 1975, marcaron profundamente la sociedad y la cultura españolas. La represión política, la censura y el exilio de numerosos intelectuales condicionaron la producción literaria y cultural. La literatura de posguerra refleja el trauma social, la pérdida, la resistencia y la búsqueda de identidad en un país marcado por el autoritarismo y la pobreza. Tras la muerte de Franco y la transición democrática, la literatura española experimenta una apertura y diversificación, con la incorporación de nuevas corrientes, géneros y temáticas, reflejando la complejidad de la España contemporánea. 2. Poesía española de posguerra a la actualidad. A. Poesía de los años 40. Poesía arraigada y desarraigada. En la década de 1940, la poesía española se divide en dos grandes corrientes. Poesía arraigada. Poetas como Leopoldo Panero, Luis Rosales y José García Nieto representan esta corriente, que se caracteriza por un tono optimista, un lenguaje cuidado y una actitud conformista con la realidad impuesta por el régimen franquista. Los temas giran en torno a la familia, la religión, la naturaleza y la tradición, buscando refugio en valores estables y un sentido de pertenencia. Poesía desarraigada. En contraposición, poetas como Dámaso Alonso, Blas de Otero y Miguel Hernández, publicado póstumamente, expresan la angustia, la soledad y el desarraigo existencial. Su poesía refleja el dolor de la guerra, la injusticia y la incertidumbre, con un lenguaje directo, a veces violento y desgarrado. Esta poesía tiene un fuerte compromiso ético y social, y una visión pesimista de la realidad. B. Poesía social, años 50. Durante los años 50, la poesía social se consolida como una respuesta a la realidad política y social. Poetas como Blas de Otero, Gabriel Celaya, José Hierro y León Felipe buscan denunciar las injusticias y la opresión, y pretenden que la poesía sea un instrumento de cambio social. Su lenguaje es claro, directo y accesible, y tratan temas como la pobreza, la represión y la esperanza de libertad. C. Generación del 50. Poesía intimista y reflexiva. A partir de finales de los años 50 y durante los 60, surge la llamada generación del 50, con poetas como Ángel González, Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente, Luis Goytisolo, Antonio Gamoneda y Gloria Fuertes. Esta generación combina la reflexión existencial con la crítica social, explorando la realidad desde una perspectiva más subjetiva e íntima. Su poesía se caracteriza por un lenguaje cuidado, el uso de la ironía y la exploración de la memoria y el paso del tiempo. D. Los novísimos, años 70. La generación de los novísimos, formada por poetas como Leopoldo María Panero, Ana María Moix y Guillermo Carnero, surge a finales de los años 60 y 70. Estos poetas se caracterizan por su experimentación formal, el uso de referencias culturales y artísticas, la intertextualidad y la incorporación de la cultura de masas. Rompen con la poesía social y formalista anterior, buscando una renovación estética y un lenguaje más libre y heterogéneo. E. Poesía contemporánea, desde 1975. Tras la muerte de Franco y la transición democrática, la poesía española se diversifica enormemente. Aparecen nuevas voces y estilos, desde el experimentalismo hasta la poesía más tradicional. Autores como Luis García Montero, Clara Janés, Juan Carlos Mestre, Ana Rossetti y otros exploran temas variados, desde la identidad y la memoria hasta la política y la intimidad, con una gran libertad formal y temática. 3. Narrativa española de posguerra a la actualidad. A. Novela existencial, años 40. En los años 40, la novela española refleja la desolación y el vacío existencial provocados por la guerra y la represión.
Las obras presentan protagonistas marginales, ambientes opresivos y una visión pesimista de la vida. Destacan: La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela, 1942, novela que muestra un mundo violento y fatalista, con un protagonista marcado por la violencia y la fatalidad. Nada, Carmen Laforet, 1944, novela introspectiva que refleja la soledad y el desencanto de la juventud en la posguerra. Estas novelas utilizan un lenguaje sobrio y directo, y exploran la incomunicación y el sufrimiento. B. Realismo social, años 50. En los años 50, la narrativa se orienta hacia el realismo social, con el objetivo de reflejar la realidad cotidiana y las injusticias sociales. Autores destacados: Miguel Delibes, con obras como El camino y la sombra del ciprés es alargada, que retratan la vida rural y los conflictos sociales. Rafael Sánchez Ferlosio, con El jarama, novela que describe la vida cotidiana de un grupo de jóvenes. Carmen Martín Gaite y Ana María Matute, que exploran la infancia, la memoria y la realidad social. El realismo social se caracteriza por un lenguaje claro, un compromiso ético y una preocupación por las condiciones de vida de las clases populares. C. Experimentalismo y renovación formal, años 60. A partir de los años 60, la narrativa española incorpora técnicas innovadoras como el monólogo interior, el perspectivismo y la fragmentación temporal. Ejemplo destacado: Tiempo de silencio, Luis Martín Santos, 1962, que combina el realismo social con la experimentación formal. Otros autores importantes son Juan Goytisolo, Juan Marsé y Ana María Matute, quienes exploran nuevas formas narrativas y temáticas. D. Narrativa contemporánea, desde 1975. Con la llegada de la democracia, la narrativa española se abre a una gran diversidad temática y formal. Se recuperan géneros como la novela histórica, la novela policíaca y la novela negra. Autores destacados: Manuel Vázquez Montalbán, creador del detective Pepe Carvalho. Arturo Pérez Reverte, con novelas de aventuras y crítica social. Almudena Grandes, que aborda la memoria histórica y la sociedad contemporánea. Eduardo Mendoza, con un tono irónico y humorístico. Esta etapa se caracteriza por la libertad creativa, la pluralidad de estilos y la apertura a influencias internacionales. 4. Teatro español de posguerra a actualidad. A. Teatro de los años 40. Durante la posguerra, el teatro estuvo condicionado por la censura y la necesidad de entretenimiento. Predominó el teatro humorístico y el sainete, con autores como Enrique Jardiel Poncela y Miguel Miura, que utilizaron el humor para evadir la realidad y entretener al público. B. Teatro existencialista y social, años 50. Antonio Buero Vallejo es el máximo exponente de esta etapa, con obras como Historia de una escalera y El tragaluz, que denuncian la opresión social y exploran temas existenciales y éticos. C. Renovación y experimentalismo, años 60 y 70. Surgen nuevas formas teatrales, influenciadas por el teatro del absurdo y el experimentalismo europeo. Compañías independientes y autores como José Sanchís Sinisterra exploran nuevas vías expresivas. D. Teatro contemporáneo, desde 1975. El teatro español se diversifica, con una variedad de géneros y estilos. Se consolidan el teatro independiente, la comedia y el teatro político y social, reflejando la complejidad de la sociedad española contemporánea. 2. Literatura hispanoamericana. 1. Contexto histórico y social. La literatura hispanoamericana del siglo XX se desarrolla en un contexto de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales. Las dictaduras, revoluciones, migraciones y la búsqueda de identidad son temas recurrentes. Esta literatura se caracteriza por su riqueza, diversidad y por la creación de un lenguaje propio que dialoga con las tradiciones europeas y las realidades locales. 2. Poesía hispanoamericana. A. Pablo Neruda, Chile. Pablo Neruda es uno de los poetas más influyentes del siglo XX. Su obra abarca desde la poesía amorosa, 20 poemas de amor y una canción desesperada, hasta la poesía política y social, canto general, pasando por la poesía surrealista y experimental. Su compromiso político y su estilo apasionado lo convierten en una voz universal. B. Octavio Paz, México. Premio Nobel de Literatura en 1990. Octavio Paz es conocido por su poesía que combina la tradición mexicana con la modernidad y la reflexión filosófica.
Obras como El laberinto de la soledad exploran la identidad mexicana y la condición humana. C. Mario Benedetti, Uruguay. Benedetti cultivó la poesía, la narrativa y el ensayo, con un estilo sencillo y directo. Su poesía social y amorosa ha sido muy influyente en América Latina. D. Otros poetas relevantes. César Vallejo, Perú innovador y profundo, con una poesía cargada de dolor y experimentación. Vicente Huidobro, Chile creador del creacionismo, movimiento vanguardista. Nicolás Guillén, Cuba poeta social y comprometido con la cultura afrocaribeña. 3. Narrativa hispanoamericana. A. El boom latinoamericano. Entre los años 60 y 70 se produce un fenómeno literario conocido como el boom, que revolucionó la narrativa en lengua española y llevó la literatura hispanoamericana a la atención mundial. Gabriel García Márquez, Colombia. Su novela Cien años de soledad, 1967, es la obra emblemática del realismo mágico, que mezcla lo fantástico con lo cotidiano para narrar la historia de la familia Buendía y del mítico pueblo de Macondo. Julio Cortázar, Argentina. Innovador en la narrativa breve y la novela experimental, con obras como Rayuela, 1963, que rompe con la estructura tradicional y propone múltiples lecturas. Mario Vargas Llosa, Perú. Autor de novelas como La ciudad y los perros y Conversación en la catedral, que exploran la realidad social y política de Perú con un estilo narrativo complejo y rico. Jorge Luis Borges, Argentina. Maestro del cuento breve, sus relatos exploran temas filosóficos, metafísicos y literarios, con obras como Ficciones y El Alep. Juan Carlos Onetti, Uruguay. Su obra se caracteriza por el pesimismo y la introspección, con un universo narrativo propio y una prosa densa. B. Otros autores destacados. Miguel Ángel Asturias, Guatemala, Premio Nobel en 1967, con una obra que mezcla la mitología indígena con la denuncia social. Juan Rulfo, México, autor de Pedro Páramo, novela fundamental del realismo mágico y la narrativa breve. Carlos Fuentes, México, con obras como La muerte de Artemio Cruz, que exploran la historia y la identidad mexicana. 4 tendencias actuales en la literatura hispanoamericana. Desde finales del siglo XX y en el siglo XXI, la literatura hispanoamericana ha seguido evolucionando, incorporando nuevas voces y temáticas. La literatura feminista y de género, con autoras como Isabel Allende, Chile, Laura Esquivel, México, y Gioconda Belli, Nicaragua. La narrativa urbana y posmoderna, que explora la globalización, la violencia y la identidad. La recuperación de las lenguas indígenas y la literatura intercultural. La literatura testimonial y de denuncia social, que aborda temas como la dictadura, la migración y la memoria histórica. 3. Diálogo y comparaciones entre la literatura española y la hispanoamericana. Aunque la literatura española y la hispanoamericana tienen contextos y características propias, ambas mantienen un diálogo constante, influenciándose mutuamente y compartiendo preocupaciones comunes. La búsqueda de identidad y memoria histórica. La experimentación formal y la renovación del lenguaje. La denuncia social y el compromiso ético. La exploración de la realidad política y cultural. Conclusión. La literatura española de posguerra y la literatura hispanoamericana constituyen 2 pilares fundamentales de la cultura en lengua española en el siglo XX y XXI. Ambas tradiciones han sabido adaptarse a los cambios históricos y sociales, renovando sus formas y temáticas, y han producido una riqueza literaria que sigue siendo objeto de estudio, lectura y admiración en todo el mundo.